¿cómo están? Hoy continuamos con nuestra serie en el devocional semanal de la Casa de la Bendición sobre el tema lo que significa seguir a Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de negarnos a nosotros mismos. Y el texto que vamos a leer está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23 al versículo 24. Y yo te invito que lo leas conmigo en tu Biblia. Dice Lucas capítulo 9 versículo 23, y decía a todos, Jesús por supuesto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice el versículo 23 que Cristo les dijo a todos. Multitud de gentes, de personas diversas, seguían a Cristo durante su ministerio. Entre todas esas personas, entre la multitud que seguía a Cristo, podemos distinguir 4 clases diferentes de personas. El primer grupo lo podemos identificar como los que luego fueron llamados apóstoles de Jesús, los 12 discípulos principales de Cristo. Era el núcleo duro de los seguidores de Cristo Jesús, que él mismo los llamó apóstoles. Pero no eran los únicos discípulos que habían. También habían otros muchos discípulos que estaban en diferentes niveles de crecimiento espiritual y seguían a Cristo, y Cristo les enseñaba, los guiaba en un aprendizaje didáctico y muy profundo de las verdades de Dios, y estos discípulos así iban creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en su fe. La palabra discípulo justamente significa estudiante, significa alumno, y había una gran cantidad de alumnos, estudiantes del gran maestro Jesucristo. Pero había también otro grupo de gente. Era gente que seguía a Jesús por curiosidad, gente que andaba en busca de nuevas emociones, el hecho de ver milagros todos los días, milagros sorprendentes, milagros que dejaban estupefactas a las personas. Seguían a Cristo para ver qué había cada día, qué había de nuevo cada día. Cristo para ellos era como el circo cuando llegaba al pueblo, ¿no? Todos estaban ahí mirando a ver las cosas nuevas que estaban aconteciendo en ese día. Y luego había otro grupo de personas que seguían a Jesús. Eran los líderes religiosos del pueblo judío, escribas, fariseos, sacerdotes, que seguían a Cristo, pero estos lo seguían para ver si podían pescar a Jesús en algún error, en alguna equivocación, para luego acusarlo y deshacerse de este molesto Jesucristo. Ahora, a toda esta clase de gente, a todas estas personas que conformaban esa gran multitud que Cristo tenía como seguidores, que iban con él, Cristo les hizo a todos ellos la misma invitación. Les hizo una invitación y le dijo estas palabras: si alguno de todos ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la invitación de Jesucristo. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús de manera directa y de manera clara: si ustedes quieren seguirme de verdad, y si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, entonces van a tener que pagar el alto precio de seguirme durante toda su vida. Y que a fin de ganar sus vidas, de salvar sus vidas, las van a tener que perder. Y si se aferran a su propia vida, la van a perder de una manera desastrosa. En la condenación eterna las van a perder para siempre. Esta era la invitación de Cristo. Hoy en día vivimos en una época donde el Evangelio sigue ofreciendo una invitación a todos los hombres y mujeres de este tiempo, de esta época. Los predicadores, después de nuestros mensajes, predicaciones y enseñanzas, hacemos invitaciones. Ahora,
No podemos obviar el hecho de que la invitación de Cristo está bastante alejada de la clase de invitaciones que se hacen hoy en día. Mayormente las invitaciones que se hacen hoy en día a la gente que se acerca a escuchar la palabra de Cristo, que se acerca a escuchar el Evangelio, muchas veces esas invitaciones tienen que ver más con un ofrecimiento a que las personas puedan encontrar satisfacción a sus necesidades personales. O sea, se les ofrece que la fe como un medio de la autorrealización personal. Se les ofrece el Evangelio de Jesús, se les ofrece el sacrificio de Cristo como el medio para poder alcanzar sus sueños, sus objetivos, sus propias esperanzas en la vida. Lejos, muy lejos verdaderamente de la invitación que Cristo hacía a las multitudes y que sigue haciendo hoy en día. Porque Cristo sigue invitando a todo aquel que quiera oírle, que quiera escucharle, sigue invitándole a la salvación de su alma. Jesucristo nunca propuso un sistema de creencia fácil, como que la cosa es sencilla, bueno, lo importante es creer que Jesús hace muchos años murió en una cruz. Sí, yo creo eso, yo creo que hace 2000 años existió un hombre llamado Jesús que murió en una cruz. No, es mucho más que eso. No es simplemente un asentimiento intelectual de lo que ocurrió históricamente hace 2000 años atrás. Tampoco significa ser salvo o entregarse a Cristo, repetir unas palabras como si las palabras fueran mágicas y tuvieran el poder de obrar ese milagro que supuestamente va a cambiar nuestras vidas. No se trata de eso. No es esa la invitación verdadera. O sea, tenemos que tener un conocimiento intelectual del hecho histórico de la muerte de Cristo, y obviamente que la oración es parte fundamental de la expresión de nuestra fe. Pero el hecho de saber por sí solo o decir unas palabras por sí solo no provoca ningún cambio, ninguna transformación, y no produce en nosotros la salvación que Cristo ofrece. Nosotros no podemos creer que haciendo estas cosas, sin tener que renunciar a nada, sin tener que cambiar nada, sin tener que dejar nada, sin que nos cueste nada, vamos a recibir la salvación de nuestra vida y vamos a comenzar una nueva vida de bendición inimaginable, y no tenemos que renunciar absolutamente a nada. No es así. Cristo dejó en claro cuando dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Y se lo dijo a todos los que tenían cierto interés en él. Si alguno de ustedes quiere, tiene que negarse a sí mismo. En otras palabras, si alguno quiere seguirme, tenés que asumir que este es el final de tu vida, como la conocías hasta ahora. Es el final de tus propios sueños, de tus propios objetivos, de tus propios planes y de hacer de tu vida lo que tu voluntad quiere. Es el final de lo que vos eras hasta ahora. Es el final de la vida que acostumbrabas a vivir hasta este momento. Es como un suicidio, obviamente, no lo tomen en el sentido literal, no estoy hablando de un suicidio literal, sino en el sentido de asumir que tengo que morir a mí mismo para encontrar ahora en Cristo una nueva identidad, una nueva vida, nuevos sueños, nuevos valores, nuevas esperanzas y nuevos objetivos. Martín Lutero, el precursor de la Reforma Protestante, en el año 1517 clavó las 95 tesis de la Reforma Protestante en las puertas del castillo de Wittenberg en Alemania. La cuarta tesis que él había expuesto decía así, estas palabras: si alguien va a seguir a Cristo, tiene que aborrecer su propia vida. Qué duro suena. Qué extraño y raro suena para nosotros hoy estas palabras. ¿Pero por qué? Porque justamente el pensamiento que domina nuestra cultura y nuestra sociedad es el amor propio.
es el amarnos a nosotros mismos. Somos una generación de amantes de nosotros mismos. Por eso estas palabras nos chocan, nos escandalizan y nos ofenden. Pero justamente Lutero estaba dando en la tecla de lo que verdaderamente significa seguir a Cristo el Señor. Tiene que ver con una negación de la propia vida personal. ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Te acuerdas cuando a Pedro le preguntaron si conocía a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco, no sé quién es. 3 veces Pedro negó a Jesucristo. Y esto significa negarse a uno mismo. Significa dejar de estar relacionado con quien yo era. No me conozco más al que era. No conozco más al que era. No conozco más sus deseos, no conozco más sus pensamientos, no conozco más sus intenciones, no conozco más su viejo mala forma de vida. No lo conozco, no tengo nada que ver con ese quien yo era antes, con ese antiguo yo que era en el pasado. Ya no tengo más nada que ver. Esto es lo que significa negarse a uno mismo. Luego dijo el Señor: toma tu cruz y sígueme cada día. La cruz no son los problemas. La cruz no es un familiar que se pone pesado, no es un patrón que te hace la vida imposible o empleados que te sacan canas verdes. La cruz no es el gobierno, la cruz no tiene nada que ver con los problemas de la vida. La cruz, ¿qué significaba para la gente que oía a Cristo decir estas palabras? Para ellos la cruz significaba lo que verdaderamente es: una muerte penosa y dolorosa. Jesucristo le estaba diciendo: si querés seguirme, tenés que estar dispuesto a morir a vos mismo, a morir a vos misma. Te va a doler, lo vas a sentir, te va a costar, pero es el camino para encontrar la vida. Morís a vos mismo para poder vivir. Ahora yo quiero preguntarte hoy en este día, cuando escuchaste, cuando recibiste la invitación de seguir a Cristo, ¿lo hiciste, lo escuchaste bajo estos términos? Te pregunto, ¿bajo qué términos hoy estás siguiendo a Jesús? ¿Lo estás siguiendo bajo estos términos y condiciones que Cristo le planteó a la multitud y que hoy te está planteando a vos y nos plantea a cada uno de nosotros? Porque esto es lo que verdaderamente significa ser un seguidor de Cristo. Quizás estés pensando: pero pastor, ¿eso implica renunciar a todo en mi vida? Renunciar, exactamente. Si estás comprendiendo esto, estás entendiendo justamente lo que estoy enseñando y predicando de este texto de la palabra de Dios. Estás entendiendo esta explicación que estoy dando de las palabras de Cristo. Eso significa renunciar a uno mismo, morir a uno mismo, morir pero para poder vivir. Es negarse a uno mismo para abrazarse a Cristo, dejar una vieja vida atrás para comenzar una nueva. Y en cada uno de nosotros está la decisión. Si alguno de ustedes que me están mirando quieren seguir a Cristo, hoy las condiciones están delante tuyo. Hacelo.